doctora en Ciencias Sociales y además diplomada en Discursos de Odio. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo te va? Ayelen Herbel te saluda aquí desde este lado. Yelén, buenas tardes. A Un ver si la gusto. podemos recibir, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, perfecto. Ahí está, perfecto. Buenas tardes para vos. Bueno, en principio, ¿no? ¿Qué son los discursos de odio? Bueno, por ahí primero me gustaría contarte en realidad cómo surge esta charla para que se Sí, entienda por qué vamos a hablar de discursos de odio. Y la idea surge un poco a raíz de algunas charlas que estuvimos manteniendo con algunos integrantes de ACEP, que son quienes organizan esta charla el día de mañana. Y la idea surge un poco porque con la magíster Analia Bressan venimos trabajando previamente ya en un proyecto aquí en lo que es la UCA de Paraná, en un proyecto que tiene que ver sobre los discursos de odio, ¿no? Y cómo afectan a la calidad democrática. Y si nosotros hablamos de discursos de odio, tenemos que pensar que por lo general la gran mayoría de las personas hemos escuchado que esta palabra sin pensar, o por lo menos habitando el mundo de las redes y pensando en lo que pasó a partir del Mundial, con esta campaña que surge ante Argentina, posterior al Mundial, y bueno, pensar un poco en eso, que la palabra circula, pero bien por ahí no sabemos qué son los discursos de odios, ¿no? Y bueno, entonces nos pusimos a pensar cómo encarar esta charla y dijimos, bueno, la manera más fácil de poderla llevarlo a cabo, sobre todo pensando en este término que por lo general no tiene una definición todavía sobre qué es un discurso de odio, pero sí hay ciertos parámetros que se han tomado para definir qué es un discurso de odio, y si hablamos de discurso de odio, tenemos que decir que eso es todo tipo de comunicación, ya sea verbal, o por eso hoy operan mucho también el tema de las redes, que incite a la violencia, al hostigamiento de algún grupo por ya sea su lugar de pertenencia o para decírtelo de una forma más fácil y que se entienda, por su pensamiento político, por su idea, por el lugar social de donde proviene, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la idea es poder pensar en cómo habitamos las redes y cómo lo trasladamos a esta charla para que sea una forma de poder entenderlo entre todos, y dijimos, bueno, la idea es pensar el límite, que esa es el título de la charla, y pensar de la libertad de expresión a la comunicación responsable. ¿Y por qué pensamos en esto? Porque, como bien te decía, la gran mayoría de las personas, directa o indirectamente hoy, habitamos el mundo de las redes, y, y se tiende a pensar que por ahí la libertad de expresión garantiza que uno pueda decir lo que quiera. De hecho, hoy en el debate público eso queda totalmente expuesto. Y bueno, entonces surgió esta propuesta de pensar cómo, no solo qué son los discursos de odio, también qué no son los discursos de odio, porque es muy importante tener un concepto claro de qué es de lo que estamos hablando, y también organizarlo de pensar de que no es una novedad del siglo XXI, sino que también existe un antecedente previo de cómo han sido también o cómo han operado como una herramienta política, como una herramienta discursiva, que lo aborda la charla, que tiene que ver con el antecedente más claro y evidente, tiene que ver con toda la maquinaria que se llevó adelante durante el régimen nazi, y cómo esta propagación o esta propaganda de deshumanización de la población judía posteriormente, bueno, se va a materializar en lo que es el exterminio de una gran cantidad de este pueblo. Y bueno, y eso opera a través de discursos de odio, digamos que no es una novedad de este siglo, por eso es importante saberlo, que han antecedido a un montón de otros genocidios. Y bueno, la idea también es trasladarlo a lo que es el caso en Argentina, que también han tenido sus antecedentes, poder traerlo al presente. ¿Por qué? Porque vemos cómo, si bien no son una novedad, han tenido una masificación por el alcance que tienen hoy las redes.
Y nos lleva, bueno, al planteo fundamental de lo que es esta propuesta, que es poder pensar dónde está el límite de lo decible. ¿Por qué? Porque hoy nos pasa que en todo este mundo digital nos acostumbramos a ver un agravio, el fomento de cualquier discusión que pasa los límites que exceden a la democracia y es importante pensarlos porque es muy importante entender que es una necesidad de la democracia que exista el disenso entre las personas, pero el límite está. Cuando Claro, uno siempre la incita excusa a la... es mi opinión, ¿no? Y no debería molestar, por lo menos siempre ese es el discurso. ¿Cómo? Perdón que no te escuché. Que por ahí siempre el discurso que se da no es, bueno, pero es mi opinión, ¿no? Y estamos en libertad de expresión, esto es la democracia, es mi opinión. Y el tema a veces también es cuando viene de referentes, ¿no? En este caso. Bueno, es que ahí también vamos un poco al eje de la charla porque tiene que ver con eso, que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es uno de los organismos que lleva una campaña muy importante desde el 2021 para contrarrestar los discursos de odio y es quien más o menos marca, da un margen o algunas estrategias de cómo entender qué es un discurso de odio y una de las cosas que plantea es que hay que tener en claro quién es que está enunciando un discurso de odio. Por ahí no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga alguien que tiene una voz pública, a alguien que tiene un cargo muy importante, que tiene otro alcance dentro de la sociedad. Por eso es importante entenderlo a estos conceptos, cuándo y poder discernir. Y también esto de poder decir, eh, hay un límite entre lo que podemos decir y lo que no se puede decir, que eso tampoco implica que exista una prohibición, que también hablamos de esto porque ahí estamos en esa línea fina de que tenemos que tener en una democracia la garantía de la libertad de expresión, pero bueno, hay que entender bajo qué parámetros se puede realizar este debate público, sobre todo para pensar que tiene que existir una calidad democrática y lo vemos no solo en nuestro país, sino que en gran parte del mundo, cómo se ha degradado el debate y cómo esto también, bueno, se ha trasladado a un montón de hechos que han sucedido. Y bueno, por eso un poco es poder pensar, invitarlos a pensar en esta charla y entender también que la cuestión no es una cuestión solamente individual, sino que tiene que tener participación tanto desde de la creación de políticas públicas, de la educación, que es fundamental, porque es importantísimo hablar, que empecemos a hablar de alfabetización digital, y por otro lado también esta responsabilidad individual que tiene uno que entender qué es lo que dice, dónde lo dice, para qué lo dice. Entonces, bueno, por eso pensamos, bueno, un poco cuál es el título de esta charla, de pensar el límite entre la libertad de expresión y la comunicación responsable y que es, sin lugar a duda, una condición que nos cabe hoy a todos, ¿no? Estefanía, para Así que recordar, va bueno, a ser mañana, ¿en qué horario y cómo se puede inscribir la gente, acercar sin inscripción previa? ¿Cómo es la modalidad? bueno, la modalidad es que el evento es mañana, 21 de agosto, se va a llevar adelante en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación, en calles Buenos Aires 389. Es libre y gratuita, por lo que no requiere de una inscripción previa. Y es a las 19 horas, pero las acreditaciones se comienzan a hacer a partir de las 18:30, así que bueno, están todos invitados, los que quieran participar y pensar un poco entre todos cómo podemos trabajar en esta problemática que hoy, bueno, de una u otra forma nos alcanza a todos. Estefanía, muchísimas gracias por la información, muy interesante el tema y hacemos la Muchas gracias a invitación vos. entonces para todos. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Estefanía Salazar entonces dialogando con nosotros y haciéndonos esta invitación muy interesante para debatir, hablar, analizar este tema que bueno, está muy en boga sobre todo en estas épocas. Nosotros seguimos con más información.